Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de continuar con el estudio de su palabra. Como bien vimos el día de ayer, estamos considerando una de las figuras hermosas que encontramos en las Escrituras. Una de ellas tiene que ver con la iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Y tuvimos la oportunidad de considerar por lo menos 3 pasajes. Hay algunos que se parecen: Romanos 12, 1 Corintios 12, y también la carta a los Efesios, el capítulo 2. Capítulo 1, carta a los Efesios. Les invito a leer entonces, hermanos, carta a los Efesios, capítulo 1. Muchas gracias. Carta a los Efesios, entonces, el capítulo 1, dice la palabra del Señor, el verso 20, habla de la supereminente grandeza del poder del Señor. Verso 20, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te quiero más la palabra del Señor. El día de ayer consideramos de manera somera el capítulo 12 de Primera de Corintios. Lo tomamos como base para explicar en términos generales, hermanos, lo que eran ciertos abusos que se cometían por cierta ignorancia, por ignorancia y también por carnalidad respecto a lo que era el servicio, el uso de los dones ahí en Primera Corintios. Y el apóstol entonces exhorta a la iglesia con un gran capítulo, todo el capítulo 12, para recordarles sus privilegios y su responsabilidad también de cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo. Insistíamos ayer que, por ejemplo, esta carta a los Efesios aparece un verso y aparece también el capítulo 3, donde el apóstol reconoce el privilegio que Dios le ha dado de ser el instrumento por el cual el misterio de la iglesia como cuerpo, misterio, verdad escondida siglos atrás, fue dado a conocer a través de los apóstoles. Humildemente el apóstol habla en plural, pero sabemos que concretamente fue a través del apóstol Pablo inicialmente, lo cual fue también enseñado por los demás apóstoles, que habría de haber un cuerpo formado entre gentiles y judíos salvados por la fe en Cristo, que los gentiles serían salvos, es una verdad conocida, pero que serían parte de la unión entre judíos y gentiles no era revelado en las Escrituras. Ni la mente más aguda jamás podría en el judaísmo haber percibido, porque no estaba ni siquiera mencionado en las Escrituras, esa gran verdad. Nosotros muchas veces recurrimos a cierta simbología en el Antiguo Testamento que cierta luz podría darnos respecto a esa verdad, pero explícitamente no fue revelado hasta que el apóstol lo explica ahí en el capítulo 3, lo cual constituye entonces un tremendo privilegio. El apóstol Pablo está hablando a los Efesios en los términos generales, universales, está hablando de la iglesia toda, completa, a través de la tierra, que Dios la visualiza como un cuerpo, un cuerpo. Un hermano me recordaba ayer que es un organismo, no humano, sino espiritual, formado por piedras o miembros vivientes que lo constituyen cada uno de los creyentes. Ese cuerpo fue formado, eso no lo dijimos ayer, el día de Pentecostés. 1 Corintios 12, 13 dice, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice 1 Corintios 12, en un cuerpo para formar el cuerpo de Cristo. Entendemos que ese pasaje se refiere a un hecho puntual que ocurrió en la historia de los tratos de Dios. Todos fuimos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, tenemos allí del apóstol la mención, precisamente en el capítulo 12, de la formación del cuerpo de Cristo que fue 2 milenios atrás. De ahí entonces que entendemos que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que pidamos, sino que es algo que fue hecho antes que la iglesia toda fuese formada, ya en representación de toda la iglesia. El Espíritu Santo nos puso a todos, nos sumergió, nos implantó, nos metió, esa es la palabra, en este organismo que es llamado el cuerpo de Cristo. Y esa expresión, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, seguramente se refiere a la experiencia práctica, personal, que cada uno tuvo cuando se convirtió al Señor, cuando nos convertimos al Señor. Lo que Dios hizo dispensacionalmente en términos de la formación de este cuerpo en un acto único y irrepetible, se hace efectivo cuando el pecador se convierte a Cristo, pasa a ser efectivamente parte del cuerpo de Cristo. Pero para el Señor los tiempos, los tiempos, el Señor no se conduce mediante los tiempos humanos. De ahí entonces que 1 Corintios 12 establece esa tremenda verdad que es necesario entenderla, sobre todo aquellos amigos que en ciertos ambientes insisten en una repetición de lo que se llama el bautismo del Espíritu. Ocurrió solamente una vez. Así como Cristo murió una sola vez por todos los que habrían de ser salvos, así también cuando el Espíritu Santo descendió, todos los que habrían de ser salvos, incluyendo los 120 ya salvados el día de Pentecostés, fuimos incorporados en esto tan precioso, tan maravilloso, que este organismo viviente espiritual, que bien se decía ayer también, va creciendo, va creciendo. Es la institución más importante de la tierra, más importante que el Congreso, que la Casa Blanca, más importante que cualquier organización, que las Naciones Unidas, organizaciones de fabricación humana. Esta corporación o este organismo formado por miembros salvados a través de toda la tierra es para Dios lo más importante. De tal manera que la carta a los Efesios nos ha dicho que nosotros tenemos un privilegio por sobre toda la creación. Se nos concedió el privilegio, la gracia también, de tener por cabeza al Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Él es el Señor al cual se le sometió todas las cosas bajo sus pies, corroborando Filipenses, ¿no es cierto? Que todas las cosas estarán bajo sus pies. Un día también toda la creación le adorará, pero anticipadamente a ese hecho glorioso, cuando todas las cosas efectivamente, el Señor tomará posesión de todo lo creado, ya, desde ya nosotros, y más de 2000 años ya la iglesia tiene el privilegio de tener como su autoridad suprema, como su cabeza, su gobierno, su control, su dirección, nada menos que a la persona bendita del Señor Jesús. Ese es el tremendo privilegio que Pablo cita ahí en la carta a los Efesios. Pero en la carta a los Corintios que hemos leído, el apóstol lleva esta verdad del cuerpo y de una cabeza en los cielos, Cristo resucitado, Señor en los cielos y también de la tierra, sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Esta verdad en la carta a los Corintios es llevada de una manera práctica, de manera que si hay una cabeza, esa cabeza debe traducirse en una sumisión, obediencia, lealtad, fidelidad al Señor sobre cada uno de los miembros que constituyen esta expresión local de la iglesia que lo fue Corinto y que también lo es San Felipe, lo es Santa María, lo es Valparaíso, expresión local del cuerpo de Cristo en la tierra. El cuerpo es la expresión de la persona, por lo tanto la persona gloriosa, ascendida en los cielos a la diestra de Dios, se expresa a través de instrumentos, a través de miembros que somos nosotros aquí en la tierra. De manera que el testimonio, de manera que Cristo habla por la iglesia, Cristo se manifiesta, Él es magnificado, Él es hecho visible, moral y espiritualmente al mundo a través del testimonio de la iglesia. Esto es una tremenda verdad que debiera haber avergonzado bastante a los corintios, porque la situación que ellos estaban viviendo era una total contradicción a esta verdad. Y a partir de los primeros 4 capítulos, ustedes saben, el apóstol tiene que enfrentar el problema del orgullo, de la soberbia,
de la vanagloria, del interés personal. Hay muchos problemas en Corinto y que son realidades, tristes realidades, que el Señor no esconde ni quiere soslayar en su palabra, porque son propias de corazones que, aunque salvados, todavía muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir plenamente en el Espíritu, manifestando la vida nueva que el Señor nos ha dado. Nos damos licencia, nos permitimos, nos damos el lujo a veces de dejar que el viejo hombre se exprese. De manera entonces que en esta relación de comunión tan hermosa y, como decíamos ayer, tan frágil que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es frágil, ¿no es cierto? Es hermoso, es una creación maravillosa. Cada miembro aporta, cada miembro se necesita unos a otros. Hay una cabeza que gobierna, hay una sangre que da vida a través de todos los miembros del cuerpo. Hay un sistema neuronal de donde salen las órdenes del cerebro, de la cabeza, hasta la punta de los dedos. Es todo, la cabeza está presente, permítame hablar en términos biológicos, está presente neuronalmente en cada una de las neuronas del cuerpo humano. De manera que la verdad del cuerpo también es muy hermosa, porque significa que Cristo se hace manifiesto, presente realmente en cada uno de los miembros de su iglesia a través de la tierra. Hay una relación de vida, hay una relación vital, hay una relación de comunión. Esa gran verdad Pablo la aprendió o tuvo la primera luz camino a Damasco, cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De manera que el daño infligido hacia el más pequeño del pueblo de Dios era un daño que la cabeza sentía en los cielos, de la cual estaba consciente, como el cerebro está consciente a cualquier síntoma o dolor en mi cuerpo. De manera que la verdad el cuerpo representa no solamente un aspecto funcional, como vamos a ver, de cooperación, de coordinación, de simpatía, de comunión, representa una unión vital con la persona de Jesucristo en los cielos. De manera que Él puede decir: ¿por qué me persigues? Hay una, hay una relación vital con la persona de Cristo en los cielos. Eso es algo maravilloso, porque nos recuerda la gran simpatía del Señor, que está consciente o está, no sé qué palabra usar, está atento, hay una conexión con los sentimientos, con las pruebas, las aflicciones, las situaciones, las circunstancias que cada uno de los miembros de su cuerpo aquí en la tierra sienten. De manera que desde los ojos, la cabeza, hasta el despreciado apéndice del cuerpo humano tiene su valor, tiene su valor. Y nada es desechado. Según la evolución, hay cosas que debiéramos desechar como el apéndice. Según la creación, ahora sabemos que hasta el apéndice tiene alguna razón por la cual está allí, por la cual Dios la creó ahí. Como una colita al final de los intestinos, del sistema digestivo, pero tiene su razón, descubierta ya hace algunos años atrás, pero despreciada por los evolucionistas como un resabio, algo que quedó de la evolución. Realmente llega a dar risa, nos da una risa con pena de aquellos que tratan algo tan maravilloso como la creación del cuerpo humano. Hermanos, toda esa ilustración se traspasa al ámbito espiritual, de manera que el apóstol, de una manera brillante, como solo el Espíritu Santo podía hacerlo, empezó a enseñar esta bendita verdad. No es un ejército, no es una monarquía, no es una institución humana, no es una empresa, no es una corporación humana, es vista como un cuerpo. De manera que el énfasis allí tiene que ver, en primer lugar, con la relación vital, la conexión. Esa es la palabra que no encontrábamos, la conexión. Ustedes saben lo que es conexión, ¿no es cierto? Se hace casi difícil vivir sin conexión hoy en día. Pregúntele a los niños si muchas veces los llevamos a los paseos y ellos tienen que llevar la tablet o el celular, no pueden estar sin conexión, cuando nosotros antiguamente sí podíamos estar sin aquellas cosas. Pero son los tiempos actuales y no lo podemos negar, pero hay una palabra que es conexión. Es un desastre cuando no hay conexión. La cabeza, hermanos, la cabeza que es Cristo, con toda su autoridad, majestad, poder, omnipotencia, tiene conexión con cada uno de sus miembros. Y la oración que pedía nuestro hermano Raúl, ese hermoso himno,
representa un aspecto de esa conexión vital, la necesitamos. De manera que dirección, sustento, poder, fuerza, ánimo, todo viene de la cabeza. De la misma manera, lo que se expresa de manera personal debe expresarse también de manera congregacional. Yo quiero entonces, como el tiempo se va pasando rápido, quiero mencionar algunas de las que mencionamos ayer, 26 verdades relevantes que podríamos desprender de esta verdad eh, del cuerpo de Cristo. Una de ellas, permítame hacer lectura de mis apuntes para ir avanzando un poco más rápido. Una asamblea, hermanos, lo desprendemos de esta verdad del cuerpo. Una asamblea no es un ente que funciona automáticamente por planificación humana o por un compromiso de sus miembros. Una organización cualquiera, empresa, Estado, gobierno, puede funcionar todo el tiempo que mantenga una máquina, una verdadera maquinaria de movimiento y planificación. Pero la iglesia es distinta. Incluso, aunque el Señor en algún vital sentido haya sido dejado fuera, es decir, que la iglesia, la congregación no tenga conciencia de la presencia del Señor, dejado fuera en su participación por una asamblea, sin la bendición del Señor, sin la bendición del Señor, cualquier actividad en medio del pueblo de Dios colapsa inmediatamente. Las organizaciones humanas tienen una planificación, pero la cabeza es la que planifica en medio del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que no sea necesario ancianos o hermanos, como decíamos ayer, enfatizábamos en algunos lugares, personas, hermanos que presiden en el Señor, mirando, planificando hacia el futuro. Se entiende que ellos dependen también de la cabeza que es Cristo. Para eso oramos, para eso pedimos dirección. Él es el que da el tiempo, los momentos oportunos. Él opera a través de los dones. Él opera también a través de las distintas operaciones y ministerios que hay en la iglesia. Él pone el sentir en el pueblo de Dios y el momento preciso en que hay que actuar o trabajar, evangelizar, etcétera. Hay una perfecta, debe haber una perfecta sensibilidad a las órdenes y al tiempo que el Señor suscita para el servicio. La planificación humana de ciertas denominaciones, como veíamos ayer, es el hombre, es un grupo, es un consejo de personas que puede establecer los planes hacia el futuro. Eso es totalmente desconocido de la palabra de Dios. Los hermanos que mencionábamos ayer entendieron esa verdad. Tenían que estar tranquilos, esperar que los hermanos responsables, bajo la dirección del Señor, tengan el tiempo oportuno, la confirmación del Señor para realizar ciertas cosas. Hay cosas domésticas, permanentes que deben hacerse en la iglesia. Hay planes hacia el futuro. Deseamos evangelizar, llevar la palabra a los niños. Todo eso debe estar de acuerdo a la voluntad de la cabeza en los cielos. Y no solamente los ancianos, sino que todos los creyentes debemos estar sensibles al tiempo que el Señor indica, al lugar. Aún los apóstoles también a veces perdieron esa sensibilidad. Y me atrevo a decirlo, Pablo y Bernabé quisieron ir hacia cierto lugar, pero el Espíritu Santo se los impidió, porque también eran humanos como nosotros, que necesitaban dirección. Y a veces nuestra pasión, nuestro anhelo de llevar el Evangelio por las almas nos hace tomar decisiones, pero a veces no son conforme a la dirección del Señor. Y entonces el Espíritu le muestra hacia otro lugar. La cabeza en el cielo envía un mensajero, una visión, un varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Él es el que dirige la obra. Él es el Señor de la mies y dirige la obra. Y los apóstoles también aprendieron a sujetarse a la dirección del Señor. El más grande bien, voy a leer otro apunte, el más grande bien que implica, el más grande beneficio que implica para la asamblea la verdad del cuerpo consiste en el desarrollo y mantención de una unidad en amor y paz bajo la guía del Espíritu. Aunque por falta de madurez, esa unidad está expuesta a errores e inclusive a divisiones. Estos errores o estos conflictos no son razón para dejar a un lado la gran verdad, hermanos, de la recuperación por las Escrituras, de la divina sencillez, de la verdad del cuerpo como iglesia local. Por nuestros fracasos, por nuestras debilidades, nuestras
inmadurez muchas veces en no entender cómo desarrollarnos en comunión como un cuerpo en una iglesia local, el Señor no va a cambiar el método, el modelo que ha establecido en su palabra. Voy a leer otro apunte. No debe ser olvidada la naturaleza esencial de una asamblea, que no es una organización fría, sin alma, protegida o guiada o controlada bajo una constitución o un código de reglas y de protocolos, como el caso de las organizaciones humanas. No sé, en esta asamblea no hay un manual de protocolo, ¿no es cierto? Como algunas instituciones religiosas tienen cómo elegir al pastor, cómo elegir a los diáconos, qué hacer en caso de que uno fallezca, qué hacer en caso de que uno tenga un problema moral, y cómo es el proceso de elección y las votaciones, y cómo se hace todo el proceso de los gastos. Hay todo un protocolo para toda situación. Eso no existe entre nosotros, porque entendemos por la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios quien da sabiduría a los creyentes para ir tomando decisiones. Las organizaciones humanas están bajo controles estrictos de normas. La iglesia no es así. Entiendo que esta asamblea tampoco tiene un libro de miembros, ni debiéramos tenerlo tampoco. Porque quién sabe que a lo mejor dentro de los 40 o 50 hermanos en comunión, quién sabe si alguno de ellos no lo es. El Señor sabe perfectamente quiénes son los de su pueblo. Un libro de comunión no certifica la calidad o la condición de salvado de una persona. Eso lo hace su testimonio, en el medio del pueblo de Dios y delante del mundo. Si la asamblea fuera así, si supongamos, hermanos, que la asamblea fuese un sistema organizado, estructurado, con todo un sistema de protocolos, como una empresa, como una organización, sería, y escúcheme bien, sería menos vulnerable en muchos aspectos de las situaciones que vivimos a veces. Porque es fácil controlar. Es fácil que un hombre controle todo y tome decisiones y se organiza. Por ejemplo, mi hermano Juan Riveros, que tantos años nos ayudó en Quintero, él antes era parte de las asambleas de Dios y me decía, bueno, había una organización donde si había un problema en una asamblea, iba una comisión de hermanos y zanjábamos y tomábamos decisiones y listo. Parecía interesante. Si fuese como una organización, pareciera que los problemas se solucionarían más rápido. Y el aspecto frágil de la relación de la verdad del cuerpo eh, se ve más vulnerable. Sería menos vulnerable si fuese así una organización bien jerarquizada, pero sería absolutamente débil en cuanto a la dirección del Espíritu de Dios. Porque ahí está el control del hombre. Y como decíamos ayer, pasamos de jueces a la monarquía. Las debilidades de jueces, pero la fortaleza del libro de jueces, que Dios era el que dirigía las batallas, aun siendo los jueces bastante débiles, bastaba que el juez en dirección del Espíritu de Dios y obedeciendo el llamado de Dios tocaba la trompeta y nunca podía saber con cuántos contaría. Si eran 40.000, 200 o 300, la batalla estaba garantizada porque Dios estaba detrás de esa batalla. Y había una sensibilidad, pocas veces sí, pero había una sensibilidad en varias etapas del periodo de los jueces, del pueblo de Israel que obedecía a las órdenes del Señor. Y grandes victorias fueron formadas. Pero también grandes y terribles cosas sucedieron. Pero Dios lloró, y hablábamos de eso con el hermano Nono, que el Señor juzgó las debilidades de Sansón. El Señor juzgó el pecado ahí en Benjamín por lo que sucedió con la mujer del levita, que fue descuartizado, hecho aborrecible en Israel. Y el celo de las tribus reivindicó la justicia a lo mejor de Israel y no tanto la de Dios. El problema de la hija de Jefté, si fue así, es un problema grave. Pero cuando lloró Samuel y cuando Dios hizo patente su lamento, el lamento más triste de las Escrituras, cuando Israel dijo, ya no queremos depender más de la teocracia, porque queremos algo visible, queremos una organización, queremos una estructura, queremos un ejército permanente, queremos alguien que nos planifique las batallas. Dios era el que planificaba las batallas. Dice la palabra que
Cuando propusieron a Samuel un rey, Samuel lloró ese día. Y ahí está el lamento de Dios. No se escucha ese lamento por los hechos, sí, aborrecibles del libro de los jueces. Pero el Señor le dice, no te han desechado a ti, sino a mí. Es como que la iglesia, hermano, permítame tomar un ejemplo a lo mejor que nunca sucedería. Es como que la iglesia le dice, Señor, no queremos más a ti como cabeza. Nos vamos a arreglar como nosotros pensamos. Y todos los problemas que se suscitan, los vamos a arreglar humanamente. A lo mejor lo vamos a hacer mejor. No necesitamos a la cabeza. Necesitamos una organización humana. Eso fue una estocada al corazón de Dios. Porque fue decirle a Dios, no queremos más tu gobierno sobre nosotros. Espero que me entiendan la verdad. Si la iglesia fuese una organización jerarquizada con todo un sistema de protocolos y códigos de reglas, seguramente muchos problemas entre nosotros serían fácilmente solucionables al estilo humano, ¿no es cierto? Es cosa de sacar y poner, pero no es así en medio del cuerpo de Cristo. Sería tremendamente débil en cuanto a la dirección del Espíritu. Perdería su carácter espiritual y su dependencia totalmente del Señor. La asamblea es un organismo espiritual compuesto por diferentes miembros con capacidad de crecer, con vitalidad y actividad común a todo organismo viviente, que tiene su propia sensibilidad. Cada miembro de la iglesia del cuerpo tiene su propia sensibilidad, su delicado equilibrio, su susceptibilidad a las enfermedades y a los ataques de afuera. Así es el cuerpo humano, así también es la iglesia local. Es frágil, es sensible. Frágil en cuanto a los ataques de afuera, sensible en cuanto a nuestro comportamiento. Basta de que un miembro se deje guiar por la carne y afecta la relación y la comunión. Basta que uno tenga la ambición de colocarse en un lugar o en una función a la cual no ha sido llamado y todo el sistema de trabajo del cuerpo se afecta. Basta que un miembro se enferme y todos se duelen. Basta que un miembro se sufra y todos se duelen. Un miembro es bendecido y todos se gozan. Así de susceptible, de vital, es la relación vivencial que tiene el cuerpo. Es tristemente posible que algunas personas infrinjan desde adentro un severo daño y dolorosas heridas al cuerpo. El Señor juzgará aquello, por supuesto, lo señala la palabra de Dios. Entonces, el Señor no va a cambiar el método por aparentemente débil o susceptible o frágil que sea. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. Como miembros de una iglesia local, estoy leyendo otro apunte, y por ende miembros de su cuerpo, necesitamos no solo entender nuestra posición, nuestro privilegio, sino que por experiencia aprender a estar ligados en íntima comunión con el Señor. Por ejemplo, el tema de los dones. Curiosamente, el tema de los dones está ligado a la verdad del cuerpo. En Romanos 12, Pablo va a hablar más sucintamente, más con menos espacio, del cuerpo y de los dones. Le hemos llamado los dones de servicio, los dones del Padre en Romanos 12. Y en 1 Corintios 12 también los dones están ligados a la verdad del cuerpo. Y en Efesios también, en Efesios 4, también el apóstol cuando va a hablar de aquellos dones que son de carácter universal, que no están limitados solamente a la esfera del ámbito local de la iglesia, sino que son un servicio amplio a la iglesia toda, cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Aún allí, antes de hablar de los dones, el apóstol Pablo exhorta hacia la condición espiritual que el creyente debe tener para pretender servir al Señor. En 1 Corintios 12 habla del privilegio y la responsabilidad que ellos tienen. Ha criticado severamente a los que están desconformes o enojados con el Señor o están amargados porque aparentemente no recibieron lo que ellos querían, que quieren manifestarse, quieren exponerse, quieren exhibirse, quieren ser reconocidos, quieren tener excelencia para el aplauso humano. No son boca, no son ojos, etcétera, ni manos. Pueden ser apéndice. Señor, yo no quiero ser apéndice, diría alguien. Yo quiero una labor más reconocida. Todo eso está ligado por el orgullo.
Recuerden que los primeros capítulos, los 4 primeros capítulos de Corinto, Pablo tiene que tratar con el orgullo. El problema del orgullo es causa de todos los males que vienen hacia adelante en la carta a los Corintios. Tiene que tratar con la soberbia, con la autosuficiencia de algunos, que por la infinita gracia de Dios, habiendo sido capacitados con ciertos dones aparentemente espectaculares, como los de 1 Corintios 12, no han sabido realmente servir al Señor en humildad. Toda esa verdad tiene que ver, los dones están ligados con la verdad del cuerpo, pero hay un mandamiento, una exhortación del apóstol en cuanto a la condición espiritual. Por ejemplo, sin necesidad que lo busquen, en Efesios 4, cuando se estudia Efesios 4, y se hace énfasis en esos dones, que son los dones dados a toda la iglesia, antes de hablar de esos dones, mire lo que, estos dones que son impresionantes, hay hermanos que ministran y que enseñan a la iglesia toda, los apóstoles y los profetas fueron el fundamento, hay los evangelistas que salen, hay los pastores y maestros que enseñan también, consuelan y alimentan al pueblo de Dios, más allá del ámbito de la iglesia local, pero antes de hablar de aquello, mire la condición espiritual que se demanda de ellos. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Si ustedes conocen la lectura, más adelante el apóstol comienza a decir, hablar del que subió a lo alto y dio dones a los hombres, y vaya que dones, dones que muchos en Corinto quizás apetecerían para su propia gloria. Pero Pablo dice que la condición antes de hablar de aquello es la humildad y mansedumbre en el ejercicio de esos dones. Y también usted podrá recordar, y no solamente para los jóvenes, los que son más jóvenes, siempre desde y en todo momento creyente, en el momento que se convierte, uno quisiera saber qué puede hacer para el Señor, qué capacidad, qué don sobrenatural el Señor nos ha dado para el servicio, tanto las hermanas como los hermanos. Pero antes de mencionar el tema de los dones en Romanos 12, ¿se acuerda lo que el apóstol dice? Hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, antes de pensar si algún hermano está en la búsqueda legítima, sincera, de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo, antes de eso, primero ofrece tu vida al Señor. Y el asunto del don vendrá por sí solo. Porque cuando tú te ofreces, estarás dispuesto a servir en medio de la asamblea en lo que los hermanos requieran. Habrá hombres espirituales que podrán visualizar ciertas capacidades en ti, en el hermano, en la hermana, pero lo más importante es la capacidad, es la disposición del servicio. Y poco a poco en el ejercicio, como se dice burdamente, el jugador se ve en la cancha. El director técnico no puede ver las cualidades de un jugador. Yo tuve la oportunidad de jugar aquí en el Unión San Felipe Amateur, cuando era inconverso. Allí me habló el Señor por la calle Santo Domingo para allá, saliendo de un estadio. Nunca había estado la calle Santo Domingo más vacía que ese domingo, ignorando que la verdad se predicaba en este lugar, jugando a la pelota, yendo a ver al equipo de la ciudad. Allí el Señor me habló. Pero una de las cosas que uno aprende en el mundo es que cuando tú te vas a entrenar, a mostrar, tienes que jugar. Moja la camiseta, dice el jugador, el director técnico. No necesitamos ni Messi ni grandes jugadores. Necesitamos personas que mojen la camiseta. Ahí se va viendo dónde te ubican. A mí me ubicaron en la parte derecha, porque parece que corría rápido. Yo quería otra función. Quería en el medio campo, pero el director técnico dijo, no, usted tiene capacidad para correr, corre bien y fuerte y rápido. Así que uno tiene que sujetarse a aquello. Otros visualizan las capacidades que uno tiene. Lo importante es la disposición de aquí estoy para servir. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar?
No, a muchos corintios habían fijado ya ambiciosamente lo que ellos querían hacer sin tener la capacidad sobrenatural de parte de Dios. Un error rotundo. Cuidado con buscar ámbitos de servicio que el Señor no te ha llamado. Uno puede ser feliz y gozoso en lo que el Señor determine en nuestras vidas. Entonces, primero dice el apóstol Pablo en Romanos 12 ahí, dice, en primer lugar, ofrécete en sacrificio vivo a Dios. Y no importa el don, el ministerio o la operación en la cual Dios te utilice, todo será santificado por el hecho de una vida consagrada al Señor. Eso vendrá en su momento. Será confirmado por hombres y mujeres espirituales que te alentarán a seguir adelante y será totalmente confirmado por el fruto que ese trabajo para el Señor, cualquiera que sea, beneficia a la iglesia, o beneficia a los inconversos, o beneficia a los niños. Entonces, esto lo habían olvidado, porque lo sabían, porque el orgullo nos engaña. El apóstol habla en 1 Corintios de envanecerse. El pecado del envanecimiento es tan terrible que nos engaña, es un autoengaño. Y a menos que alguien sincero y un hermano que nos ame nos diga, estás equivocado, no eres el mismo, algo está pasando con tu persona, etcétera, uno no reacciona al engaño del envanecimiento. Porque el envanecimiento está muy cercano al orgullo satánico, porque uno se autoengaña y se demuestra en las actitudes, en la forma de pensar o de hablar, en la autosuficiencia, en el desprecio de los demás, de lo que aparentemente es de poca monta, y en la ambición de la gloria humana. El envanecido no lo dice abiertamente, pero lo busca. Se nota en sus actos. Dios nos libre del envanecimiento. Es la conclusión final de los primeros 4 capítulos de la carta a los Corintios. Muchos están engañados, envaneciéndose unos a otros, ha dicho el apóstol, tratando de solucionar el problema de raíz que había en esta carta, que afectó el ejercicio, los dones, la comunión, la relación entre los hermanos. La raíz profunda había que erradicarla. Para eso están entonces los primeros 4 capítulos. Léalo, hermano, hermana, analícelo, estúdielo profundamente para que el Señor pueda limpiar, purificar las motivaciones reales que hay en nuestro corazón para el servicio al Señor. La iglesia de Dios es un cuerpo de desarrollo que se propaga y tiene reproducción propia. Debe tener autosuficiencia, no nosotros, sino la iglesia como cuerpo. El Señor debe levantar hombres, debe hacerse énfasis en los dones de enseñanza, de predicación, debe suplir todas las necesidades para el funcionamiento del cuerpo. Para esto Cristo, cuando resucitó de los muertos, se preocupó de constituir hombres que capaciten a los demás creyentes para que a su vez ellos hagan la obra de Dios y el cuerpo se desarrolle y multiplique. También están incluidas las hermanas en este propósito. Ellas deben aprender la doctrina y también traspasarla a los demás en el ámbito que el Señor les ha puesto de servicio. Esto lo sigue haciendo el Señor en cada edad hasta el día de hoy. Pablo y Timoteo eran de aquel tipo de personas que en 2 Timoteo capítulo 2 verso 2 se dice que eran hombres fieles que habrían de comunicar estas verdades también a otros, como nos señala la palabra. Vamos a seguir. En cuanto a la iglesia local, la organización depende para su éxito del control humano. Si hacemos una comparación, la organización humana depende del control humano para su éxito. Más el organismo vital formado por personas, que es la iglesia, o el cuerpo humano también lo comparamos, depende de la expresión y vigor de su vida interna, dirigida y guiada por su cabeza. Muchas iglesias hoy en día adoptan la organización humana para su estructura, mas el plan divino para la iglesia de Dios es diferente a lo que tuvo para con Israel. La iglesia del Nuevo Testamento es gobernada por la cabeza que está en los cielos y sostenida por la vida que procede, que emana de él hacia cada creyente y hacia la iglesia toda.
Se trata de la maravilla creada de un organismo que depende de Dios, no una organización que depende de los hombres. La vida de Cristo se expresa en la iglesia a través de su Espíritu. Así nos dice 1 Corintios 12:13. Por otro lado, el cuerpo representa a Cristo aquí en la tierra para expresar cómo es al mundo, cómo es Cristo al mundo y a los otros, y también a los otros creyentes. En cuanto al tema de los dones que estábamos mencionando, está tu responsabilidad y mi responsabilidad en el cuerpo. Y el asunto de los dones vendrá solo por la guía del Espíritu y el consejo de hombres espirituales en su momento. Entonces la prioridad antes de descubrir qué don tengo es asumir el lugar que yo tengo en el cuerpo de Cristo, sujeto a la cabeza que está en los cielos, es decir, al señorío de Cristo. No voy a buscar yo lo que tenga que hacer o el ámbito de servicio que yo determine, sino lo que el Señor determine a través del sabio consejo de otros hermanos que puedan guiarme en ese buen propósito. ¿Qué más podemos decir de estas verdades? Son 26, no las hemos mencionado todas. Por ejemplo, cuando ser miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, hermanas, implica que estamos unidos a un hombre glorificado en los cielos, a un Señor, y que es hombre verdadero por toda la eternidad, sentado a la diestra de Dios, la cabeza de cada miembro, unido vitalmente. Recordamos entonces Hechos capítulo 9, cuando el apóstol entendió quizás esa verdad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ser miembro, cuando esta unión nuestra con el Señor y participación en el cuerpo se conoce y asume con madurez, no solo tenemos el gozo de una unión consciente con Cristo, sino que nos regocijamos también con la unión indisoluble con todos los miembros del cuerpo de, de Cristo, con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es importante también, hermanos, entender que un cuerpo local de creyentes no funciona automáticamente. Tiene que haber un cierto grado de madurez espiritual en cada uno de los miembros. A fin de madurar, los creyentes deben saber y comprender, más que tenerlo mentalmente, comprenderlo espiritualmente, la naturaleza espiritual de ese cuerpo, lo que eso implica. Se requiere entonces de madurez personal, como de madurez congregacional. Implica reconocer y aceptar el lugar que el Señor nos ha dado por parte de cada uno de nosotros. La verdad del cuerpo nos enseña que los creyentes solo pueden funcionar de manera práctica y ministrar unos en beneficio de los otros en la dirección del Espíritu. Ningún cristiano puede vivir individualmente. No existe, lo sabemos, el cristiano que vive aparte de la comunión con una expresión local como cuerpo, que es la iglesia, que el Señor ha puesto en el lugar donde uno está. De ahí entonces que no existe el cristiano solitario, el que podría decir yo tengo el sur en mi casa y es suficiente, o yo tengo la Biblia y mis buenos comentarios. La vida cristiana fue creada inherentemente bajo la realidad de una comunión vital. Nos necesitamos mutuamente. Usted tiene capacidades espirituales que tiene que ofrecer, ministrar al pueblo de Dios de una u otra manera. De eso nos beneficiamos todos. No existe entonces, así como no existe un miembro aislado del cuerpo, tampoco puede existir un creyente aislado de la comunión de una iglesia local. Lo que Pablo está enseñando en este capítulo entonces, 1 Corintios 12, es el hecho de que nadie puede funcionar de modo efectivo por sí mismo. Tal como hemos dicho, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces decíamos el día de ayer que nosotros no venimos a las reuniones solamente para recibir. Es cierto que estamos sentados escuchando la palabra, pero en el ámbito de la comunión y las oportunidades de servicio, ahí está la oportunidad de servir, de entregar lo que el Señor nos ha dado
nos ha dado espiritualmente. La verdad del cuerpo habla de la diversidad. Esta palabra tan usada, malamente equivocada, usada en el mundo, la usamos también ahora porque es una palabra bíblica. Hay una diversidad de miembros y de funciones y de labores en medio del pueblo de Dios que debe ser reconocida. Nadie puede tomar el monopolio de todos los dones, no lo hay en la Escritura, ni de todo el servicio al Señor. Aún los hermanos más capacitados, más dotados, más completos en muchos aspectos. Aún el mismo apóstol Pablo necesitaba del servicio, de la administración de otros hermanos. La llegada de Epafrodito, la asistencia de Timoteo, le era de vital ayuda a un hombre tan capacitado en las Escrituras. Debemos reconocer también la mutua dependencia los unos a los otros. La verdad del cuerpo enfatiza también, hermanos, la necesidad del compañerismo. Decíamos al día de ayer que es quizás más fácil gozarnos con el que sufre que alegrarnos con el que es bendecido. Porque la envidia, como carcoma que puede estar en nuestro corazón, no se contenta con el crecimiento, con la bendición, con el uso que Dios puede hacer de un hermano. La verdadera nobleza, contraria a la envidia, se alegra y se goza en el beneficio de un miembro que beneficia también mutuamente a los demás. Debe haber también un concepto de colaboración. La verdad del cuerpo nos recuerda la necesidad de la colaboración en las múltiples actividades que la iglesia local puede ejercer. No es asunto de que los otros lo hagan o apoyo solo a aquello en lo cual yo me involucro. ¿Te has fijado que a veces pensamos así? Mientras yo no esté presente ahí, o dirigiendo, organizando, o metido en el asunto, yo no colaboro. ¿Por qué no colaborar con la obra de otros? Con la iniciativa de otros. A veces nos es difícil apoyar por varias razones, pero ahí está la oración, ahí está el aliento hacia otros hermanos que están trabajando para el Señor. Significa involucrarse, significa comprometerse. Todos los miembros están comprometidos del cuerpo humano, están comprometidos en el desarrollo y función del cuerpo, para beneficio del cuerpo. También se requiere coordinación. El corazón trabaja totalmente coordinado con todo el sistema sanguíneo y el cerebro también, el sistema digestivo. Todos trabajan como una máquina perfecta. Así también nosotros debemos ser capaces de trabajar coordinadamente, respetando los pensamientos, respetando las ideas, no tratando de imponer mi propia voluntad, mi propio criterio, que se hagan las cosas como yo quiero, disentir con gracia, a veces tener desacuerdos, siempre los habrá, pero no es necesariamente un desacuerdo debe llevar a la inactividad en el servicio al Señor. Aquellos que a lo mejor tienen una personalidad más autoritativa, más fuerte, tendrán que tener la gracia de también escuchar consejos y ser apacibles frente al pensamiento divergente de otros. Las articulaciones en las extremidades trabajan coordinadamente. Es una gracia que el Señor tenemos que estar permanentemente prefiriéndonos los unos a los otros, esperándonos los unos a los otros, dejando que otros tomen la iniciativa o organicen. Si es necesario yo ir detrás, apoyando, con tal que las cosas realmente se hagan para la gloria del Señor. También la verdad del cuerpo, y vamos a terminar con esto, enfatiza la comunión, y la comunión tiene que ver con sociedad, con participar en el mismo trabajo todos y disfrutar los mismos resultados y beneficios. La salvación de las almas es un gozo completo de todos los creyentes. El crecimiento espiritual, la bendición del pueblo de Dios son resultados, son ganancias, permítanme decirlo, porque la palabra comunión significa sociedad. Los hijos de Zebedeo tenían una sociedad y compartían las ganancias de la pesca. Así también en la palabra comunión, sociedad que se usa aquí en la Escritura, hay ganancia espiritual, hay rédito, hay fruto para la gloria del Señor, donde en aquel día todos seremos beneficiados. Cuando apoyamos directa o indirectamente el trabajo de otros,
en aquel día, delante del Señor, el Señor nos preguntará, nos recompensará por lo que hicimos aquí, allá y acá. Y le diremos al Señor, pero Señor, yo nunca estuve allí, pero otros estuvieron. Y tus oraciones, y tu comunión, en todo sentido, estuvo allí. La iglesia estará allí también toda. Entonces, hay comunión cercana o a la distancia, coordinación, colaboración, compañerismo. Tantas verdades, hermanos. Yo creo que hay más de 26. Usted mismo, en su propia experiencia en la iglesia, podrá ir agregando nuevas verdades que se desprenden de esta sencilla pero fundamental figura que el Señor usa para con su iglesia. La verdad del cuerpo, de la cual Cristo es la cabeza, desde la cual Él nunca va a renunciar, con toda su sensibilidad, fragilidad, pero tremenda bendición. Las iglesias a veces pasamos etapas de tremenda bendición, cuando los miembros de ese testimonio local aprenden maduramente a relacionarse y ocupar el lugar y la posición y privilegio que cada uno tiene como miembro. Pero a veces también hay graves consecuencias y enfermedades en el cuerpo. Dios las conoce. Es producto de nuestra inmadurez o carnalidad. Pero el Señor sigue vigente, atento a lo que más valora, su tesoro, la amada que ganó con su sangre. Débil sí, con muchas aflicciones, que no nos justifican, sino que nos hacen responsables de madurar en muchos aspectos, pero que finalmente, hermanos, somos lo que podríamos, lo que el apóstol llamaba la iglesia, la cual él ganó con su sangre. No necesitamos organización, no necesitamos planificación humana. La cabeza que está en los cielos nos dejó su palabra, ha dado los dones. Dejemos que los dones se manifiesten. Alentemos el crecimiento. No pongamos palos en la rueda. No pongamos obstáculos al crecimiento de ningún hermano. Yo sé que los hermanos aquí no están en ese propósito. Y vamos a ver la bendición. Maduremos, hombres y mujeres. Digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? No lo que yo quiera. ¿Cuál es mi participación en la expresión local del cuerpo de Cristo aquí en San Felipe? Barrer los baños, hacer el aseo. Como algunos hermanos inadvertidamente vienen y hacen el aseo y nadie sabe quién lo hace. Esa es mi participación, Señor. Eso te glorifica. Ese es un beneficio para el pueblo. Esa debe ser mi función. Si hay otros que son prosperados, capacitados en servicios visibles, apetecibles a veces por la carne, oremos por ellos, para que el Señor los use ampliamente, también para el beneficio de la iglesia. Porque la boca, los ojos, las manos o los pies, las manos que a veces quieren llevar el volante, son tan importantes como el apéndice, ¿no es cierto? Como el riñón o los pulmones, que trabajan silenciosamente adentro, pero proveen todo lo necesario para el beneficio del cuerpo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, les bendiga ampliamente en las etapas que el Señor ha suscitado en este tiempo. Él fielmente sabrá bendecirles. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Señor les bendiga. ¿Qué les parece si un hermano en comunión puede orar para terminar? Gracias.